que parece ficción pero es un hecho histórico real. Un emperador chino corrió una vez en círculos alrededor de un pilar para escapar de un asesino. Sobrevivió. He utilizado tácticas similares con mi padre. Lamento escuchar que tu padre trató de asesinarte. La guerra de los helados de Glasgow. 6 personas murieron en una guerra territorial por las rutas de las furgonetas de helados. Estaban traficando con heroína desde las furgonetas. Amo tanto mi ciudad. Cuando el avión aterriza en Glasgow, se recuerda a los pasajeros que deben retrasar sus relojes 25 años. Frankie Boyle. En 2007, una parapentista quedó atrapado en la corriente ascendente de 2 tormentas eléctricas que se unieron, y se elevó a una altura de 10 kilómetros. Aterrizó 3,5 horas después a unos 60 kilómetros al norte de su posición de partida, habiendo sobrevivido al frío extremo, a los rayos y a la falta de oxígeno. Imagina lo jodidamente aterrador que sería. Ella no recuerda mucho ya que se quedó inconsciente muy rápidamente. Si no recuerdo mal, recuperó la conciencia cuando volvió a bajar a los 3.500 metros. En los años 1800 había vendedores ambulantes en Egipto que vendían momias del antiguo Egipto. Las alineaban en una esquina y las vendían como si fueran paraguas en un día de lluvia. Los turistas ingleses las compraban para exhibirlas como rarezas. Un pueblo de Francia casi se muere bailando en 1518 a causa de una plaga de baile. Cuando la peste danzante se agravó, los nobles preocupados buscaron el consejo de los médicos locales, que descartaron las causas astrológicas y sobrenaturales, anunciando en cambio que la peste era una enfermedad natural causada por la sangre caliente. Sin embargo, en lugar de recetar sangrías, las autoridades fomentaron más bailes, en parte abriendo 2 salones y un mercado de grano, e incluso construyendo un escenario de madera. Las autoridades hicieron esto porque creían que los bailarines se recuperarían solo si bailaban continuamente noche y día. Para aumentar la eficacia de la cura, las autoridades incluso pagaron a músicos para que mantuvieran a los afligidos en movimiento. La estrategia fue un desastre. Después de aplicar esas políticas, la enfermedad experimentó un crecimiento espectacular. Realizar bailes en espacios más públicos facilitó la propagación del contagio psíquico. Me gustaría conocer al médico que descartó las causas astrológicas y sobrenaturales. Vale chicos, lo he comprobado, y seguro que no es un encantamiento del diablo, tampoco es el dios de la danza Terpsícore, ni es la alineación de Mercurio y la Luna. También estoy bastante seguro de que no es una bruja ni es un hechicero. Una teoría interesante es que habían consumido cornezuelo, un hongo psicoactivo que puede crecer en el grano en ciertas condiciones. Sin saberlo, cocinaban este grano contaminado en su pan diario y, como resultado, estaban constantemente drogados. La pieza de piano más larga de cualquier tipo es Vexations de Erik Satie. Consiste en una composición de 180 notas que, por orden del compositor, debe repetirse 840 veces, de modo que la interpretación completa dura 18 horas y 40 minutos. Su primera representación pública, de la que se tiene noticia, tuvo lugar en septiembre de 1963 en el Pocket Theatre de Nueva York, y requirió un equipo de relevos de 10 pianistas. El crítico del New York Times se quedó dormido a las 4 de la mañana, y el público se redujo a 6 sadomasoquistas. Al concluir, un sadomasoquista gritó, «¡Otra vez!». Apuesto a que esperó 18 horas solo para decir eso. Jack, un babuino que fue empleado para cambiar las señales ferroviarias. Tras el escepticismo inicial, el ferrocarril decidió emplear oficialmente a Jack una vez comprobada su competencia laboral. El babuino cobraba 20 céntimos al día, y media botella de cerveza a la semana. Se dice que en sus 9 años de empleo en el ferrocarril, Jack nunca cometió un error. Me pregunto cómo fue esa negociación salarial. El granedor de Londres en 1858. Un verano el calor secó el río Támesis, donde iban a parar todos los desechos humanos, y un olor insoportable invadió toda la ciudad. Todos los representantes del Parlamento fueron finalmente obligados a salir de sus casas fuera de Londres para reunirse y resolver el problema. Para alegría de los ciudadanos, el Parlamento se reunió en su edificio a orillas del Támesis, lo que dio lugar a una de las decisiones más rápidas del Parlamento para reformar el sistema de alcantarillado de Londres. Y el tipo al que encargaron el diseño del sistema lo hizo tan bien, que la mayor parte de su planificación sigue vigente hoy en día, con algunas mejoras modernas. El regreso de Napoleón. Se envió un ejército para interceptarlo, y terminaron luchando por él. Si se hubiera mostrado en una película, la mayoría de la gente lo habría considerado cursi y poco realista. El ascenso y la caída de Alejandro Magno. Nunca perdió una batalla en su vida, conquistó todo el mundo conocido, y solo se detuvo porque sus soldados estaban cansados.
y luego murió de gripe cuando tenía como 32 años. Honestamente su vida debería ser un comercial de vacunas. No importa lo magno que seas, las vacunas te salvarán la vida. Es una idea genial. Realmente una súper buena idea. Alejandro Magno fue rey a los 18 años, luchó contra los asesinos durante años, venció y conquistó el mundo entero. Pero no pudo luchar contra la gripe. Tú tampoco puedes. No importa lo magno que seas, vacúnate. La ciudad de Rothenburg-Obertauber en Alemania, una de las ciudades más antiguas y conservadas del país. Esencialmente, durante la Guerra de los 30 años, el ejército católico quería destruir la ciudad porque se resistía a la iglesia. El conde von Tilly, parece un nombre de los Monty Python, iba a destruir la ciudad, pero como gesto de paz la ciudad le ofreció una misa, 3,25 litros, de vino local. Declaró que si alguien del pueblo podía beberse la misa de vino de una sola vez, perdonaría al pueblo y seguiría adelante. Entonces alguien se acercó y lo hizo. Así que el ejército se marchó. Mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos realizaban bombardeos aéreos, alguien en la Casa Blanca sabía de este pueblo y rogó que no lo destruyéramos. Así que se ha salvado de 2 guerras, todo porque un tipo bebió un montón de vino. Esa es una sólida excusa para el alcoholismo. Hans, ¿no crees que has tenido suficiente? Todos estaríamos muertos con esa actitud, Ingrid. Toda la rebelión Taiping. Una guerra iniciada por un campesino chino que soñaba, y creía, que era el hermano menor de Jesús. Aunque era pobre, lo primero que hizo fue mandar a forjar una espada gigante para matar demonios. Tomó una ciudad. Preguntó a los británicos por qué no le rendían tributo como nuevo jefe de su fe. Entró en guerra total con los Qing. Implementó políticas pseudo-comunistas como la abolición de la propiedad privada. Separó a mujeres y hombres y envió a las mujeres al frente. Murieron más de 20 millones de personas, y algunas estimaciones llegan a los 40 millones. Fue el 4º conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. Solo la Segunda Guerra Mundial, la transición Ming y la conquista Qing fueron más mortíferas. Un soldado finlandés, que logró escapar de la captura después de perder su escuadrón en una alucinación metódica. Siendo el médico del grupo llevaba las pastillas de metanfetamina para todo el escuadrón, y para sobrevivir y escapar de sus perseguidores se tomó la caja entera de pastillas, 30 pastillas, cuando la dosis permitida para un hombre adulto era una. Sobrevivió en el desierto soviético durante 2 semanas comiendo solo brotes de pino, y una vez un arrendajo siberiano que cazó y comió crudo. Cuando fue rescatado pesaba 45 kilos, y tenía una frecuencia cardíaca en reposo de 200 LPM. El incendio de Dublín, Irlanda, 18 de junio de 1875. Se produce un incendio que se extiende a una maltería, y el calor rompe todos los barriles de alcohol e inunda las calles con él. Los habitantes de Dublín decidieron beber el alcohol ardiendo que se extendió por las calles, se llenó de bidones y escombros y se incendió literalmente. 13 personas murieron, no por el fuego o el humo, sino por la intoxicación etílica que sufrieron al beber el whisky de la calle. En el año 496 a.C. el ejército del rey Goujian de Yu puso 3 filas de criminales al frente de su formación de batalla. Su tarea era impresionar al enemigo con su ferocidad y compromiso cortando sus propias cabezas tan pronto como la batalla comenzara. La táctica fue un éxito. Cuando sus oponentes del estado de Gu se recuperaron de su asombro, fueron arrollados por el resto del ejército de Yu. Los condenados, que de todos modos eran hombres condenados, habían sido coaccionados con la amenaza de que si no cumplían con este plan sus familias también serían ejecutadas. Creo que cortarse la cabeza es bastante improbable, pero podrían haberse cortado el cuello. Durante la Primera Guerra Mundial, las armadas de diferentes países contrataron a artistas para que pintaran cuadros locos en sus barcos con el fin de despistar la puntería de los submarinos enemigos. La idea es realmente genial porque las formas locas tienen como objetivo dificultar 1. El cálculo de la distancia y el tamaño del barco y 2. La determinación de la dirección a la que se dirige. Súper inteligente. Vesna Vulovic cayó desde una altura de 10.160 metros y vivió. Ella tiene el récord mundial de sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. También hay, si no recuerdo mal, solo 7 personas conocidas que han sobrevivido sin paracaídas a más de 5.000 metros. El kamikaze japonés, Viento Divino, que salvó al país de una invasión anfibia de las hordas mongolas. Los mongoles se afianzaron en algunas islas japonesas periféricas y comenzaron a atacar el continente. El ejército japonés los hizo retroceder y tuvieron que retirarse a China. Cuando lo hicieron, un tifón acabó con su armada y hundió sus barcos. Los mongoles, probablemente de forma razonable, viendo esto como una casualidad, decidieron reconstruir y atacar de nuevo.
7 años después. Por desgracia para ellos, los japoneses fortificaron su costa. Después de básicamente meses de navegar buscando un lugar para desembarcar, otro tifón golpeó su flota y la destruyó. No habría una tercera invasión. Durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos ruso y alemán en Polonia dejaron de luchar entre sí para combatir una enorme manada de lobos que había estado atacando a ambos ejércitos. La inundación de la cerveza en Londres de 1814, cuando una cuba de cerveza en la cervecería Meuxanco explotó, procedió a causar un efecto dominó de otras cubas que también estallaron, causando un maremoto que inundó un barrio, dejando casas derrumbadas a su paso, así como 8 personas muertas, y docenas de heridos. En 1504, un caballero imperial alemán perdió la mano por un disparo de cañón que forzó su espada contra él. Vivió, bastante sorprendente para la época, y en lugar de, ya sabes, dejar de luchar y vivir el resto de su vida en paz, se hizo forjar una mano de hierro. Permítanme repetir eso, este hijo de puta tenía una mano de hierro prostética hace más de 500 años, siguió luchando durante 40 años, después de lo cual se relajó en el castillo de Orburg para sus últimos años. Su nombre era Gotz de la mano de hierro, y la mano en sí todavía está en exhibición. Cuando el rey Eduardo I era joven, antes de ser rey, fue prisionero de Simón de Montfort durante una guerra civil. Durante su cautiverio pidió montar los caballos del castillo donde estaba retenido. Procedió a montarlos uno por uno, cansándolos a todos. Cuando llegó al último caballo, montó, se despidió de sus captores y se marchó. Todos los demás caballos estaban demasiado cansados para dar una persecución eficaz. ¿Qué otro hecho histórico increíble conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.